Todo empieza mucho antes de los acontecimientos de Better Call Saul. En 1939 nace Héctor Salamanca. A principios de los años 40 nace Mike. Luego, en 1944, nace Chuck McGill. A mediados de los 40 se funda Madrigal. El 2 de noviembre de 1945 nace Manuel Varga. Alrededor de los años 50 nace Howard, Juan Bolsa y Don Eladio. En 1953 nace Jack Walker. En 1957 se funda el Banco Mesa Verde. Ahora pasamos al día 26 de abril de 1958, donde nace Gustavo Fring. En el mismo año, el 7 de septiembre, nace Walter White. Un año después, en 1959, Chuck se graduaría como el mejor estudiante de la escuela secundaria Francis Xavier, siendo el primero en conseguirlo. En 1960, el 12 de noviembre, nace el hermano menor de Chuck, James McGill, más conocido como Jimmy. Mismo año donde nace Lalo Salamanca. En 1961 nace Tuco Salamanca. 3 años después, Walter ya tendría 6 años, donde su padre muere por la enfermedad de Huntington. En 1965, Gustavo cultivó un árbol de lúcuma para alimentarse y ganarse la vida, hasta que un coatí saqueó todo su árbol. Gus logró atraparlo y lo dejó morir, y Chuck le lee un cuento a Jimmy. En 1966 nace Hank. El 13 de febrero de 1968 nace Kim Wexler, y por estos años Mike sirvió en la guerra de Vietnam. El día 20 de marzo nace Hill, y en el mismo año nace QB y Francesca. En 1970 nace Skyler, mismo año donde Mike comienza su carrera de 30 años como policía de Filadelfia. También Jimmy conoció a Marco, nace Tyrus y por último se funda el cartel. El 9 de diciembre de 1971 nace Nacho Varga. En 1973 a Jimmy le quedó marcada la frase de un hombre que entró a la tienda de su padre, lobos y ovejas. Desde ahí comenzó a robar dinero de la tienda de su padre. Ese mismo año, el día 11 de septiembre de 1973, comienza el golpe de estado en Chile, donde Gustavo pudo haber servido en el ejército. En 1974 nace Víctor. El 24 de julio de 1975 nace Lidia y en el mismo año nace Gail. A mediados de los 70, Jimmy ingresa a la escuela secundaria, donde dirige una red ilícita de falsificación de identidad para ayudar a sus amigos a comprar alcohol, y por esos años nace Marie. En 1976, Walter junto con su amigo Elliot entran al Instituto de Tecnología, donde demostró ser un químico brillante con una especialidad en cristalografía de rayos X. Un año después nace Matt, el hijo de Mike. A finales de los años 70, Chuck chequea los artículos de la tienda de su padre y descubre a Jimmy robando dinero e intenta exponerlo con sus padres, pero no les convence mucho. Tiempo después, el padre de ambos, Charles McGill, se ve obligado a cerrar su tienda por pocas ganancias. 6 meses después, fallece. Tiempo después, Jimmy se gana el apodo Sleeping Jimmy, después de una estafa que hacía encontrando nieve suave para organizar una caída, ganando una buena cantidad de dinero. Por esos años, también nace Skinny Pete. En 1980, Chuck, junto con George Hamlin, inician el bufete de abogados HHM. Alrededor de principios de los 80, la madre de Kim llega tarde a recogerla y Kim camina sola a casa, debido a que su madre bebió alcohol. También Mike, junto con su hijo, arreglan la entrada de su casa. Gustavo conoce a Peter en Santiago, y Mike, como policía, se encuentra con un tipo que golpeaba a su mujer. Casi lo mata, pero cede cuando promete cambiar. Tiempo después, el sujeto asesinó a su esposa, aprendiendo que siempre tiene que tomar medidas completas, nunca una incompleta. El 4 de abril de 1982 nace Jane. En el mismo año, Jimmy organiza una caída y se lastima sus rodillas para siempre, y nacen Leonel y Marco Salamanca. Un año después nace Badger. El 17 de marzo de 1984, Mike aceptó su primer soborno. El 24 de septiembre de 1984 nace Jesse Pinkman, y una Kim de 16 años es descubierta robando en una tienda, donde su madre la reprende, pero al salir deja caer esa fachada, demostrando que no le importa lo que acaba de suceder,
y le regala los aretes que había hurtado Kim, que también son robados. A mediados de los 80 nace Cristian Ortega, o más conocido como Combo, al igual que Andrea Cantillo. En 1985, Howard Hamlin egresa de la Facultad de Derecho y es convencido por su padre para unirse a HHM, convirtiéndose en el socio principal. En el mismo año, el Premio Nobel de Química se otorga a Herbert y Jerome por sus destacados logros en el desarrollo de métodos directos para la determinación de estructuras cristalinas. Walter White trabajó en el equipo y ayudó a realizar investigaciones sobre radiografía de protones. Tiempo después, junto con Elliot, fundan Grey Matter, donde posteriormente comenzó a salir con su asistente de laboratorio, Gretchen. Un año después, Gustavo Fring deja Chile para emigrar a México. También un Walter de 29 años, junto con Gretchen, analizan los componentes del cuerpo humano. Por otro lado, Kim deja Nebraska por tener pocas oportunidades ahí y se muda a Colorado y se matriculó en la Universidad de Colorado Boulder. En 1987, Jimmy tiene el último contacto con Chuck y su madre por 5 años y nace Todd. En 1988, Gustavo entra al negocio de la metanfetamina, donde probablemente también fundó la cadena de los Pollos Hermanos junto con Max. Ese mismo año, Héctor les da una cruel lección a Marco y Leonel de la familia lo es todo. Un año después, Héctor mata al socio y posible amante de Gustavo en la casa de Don Eladio, convirtiéndose en el único dueño de los Pollos Hermanos. Luego, Gustavo consigue la visa de entrada a los Estados Unidos y emigra allí. También Walter comenzó a sentirse inferior con su novia Gretchen, ya que venía de una familia rica, así que en un fin de semana del 4 de julio, junto con la familia de Gretchen, la dejó. Tiempo después también abandonó la compañía Grey Matter por temas personales, vendiendo su parte por $5,000. A principios de los años 90, después de graduarse con una licenciatura, Kim se mudó a Albuquerque y se matriculó en el programa JD de la Facultad de Derecho en la Universidad de Nuevo México, y además encontró un trabajo en la sala de correos de la firma HHM, quien pagó su matrícula de la Facultad de Derecho. Al mismo tiempo, Jimmy se divorció de su primera esposa cuando lo engañó con un tipo llamado Chet, que le debía dinero a Jimmy. También a principios de la década, Walter trabaja en un laboratorio químico cerca de Los Álamos, donde conoció a su futura esposa, Skyler, quien trabaja en un restaurante vecino. En 1992, Jimmy junto con Marco estafan gente con la técnica del Rolex, y donde usa el apodo Saul Goodman. Tiempo después, Jimmy borracho se encontró con Chet y decidió defecar a través del techo corredizo de su auto como venganza. Sin embargo, sin que él lo supiera, los hijos de Chet estaban en el asiento trasero. Peor aún, Chet tenía vínculos con los fiscales locales. La policía detuvo rápidamente a Jimmy por cargos de daños a la propiedad. Así que, por petición de su madre, Chuck visita a Jimmy en la cárcel al verlo por primera vez después de 5 años y convence al fiscal de distrito para retirar los cargos de su hermano, con la condición de que encuentre un trabajo legítimo. Días después, Jimmy se despide de Marco, antes de mudarse a Albuquerque con Chuck. Al llegar a Nuevo México, a Jimmy lo contratan en la oficina de correos de HHM, donde conocería a Kim. Chuck y Rebecca invitan a Jimmy a cenar, después de su primera semana en el buffet. Ese mismo año, Walt y Skyler se casan. Como en ese momento Walter trabajaba en el Laboratorio Nacional Sandia, junto con Skyler compran una casa en Albuquerque y compran una cuna en Tampico para su futuro hijo, y Peter comienza a trabajar en Madrigal. En 1993, en la primaria, Jesse conoce a Emilio Koyama. También nace Walter Jr. y Saul, mientras trabaja en la sala de correos de HHM, separa la entrada de la biblioteca de derecho del buffet y entra decidiendo convertirse en abogado. Un año después, Gustavo Fring establece la beca de química Max Arciniega en la Universidad de Nuevo México. Jesse se hace amigo cercano de Combo y nace el hermano menor de Jesse, Jake Pinkman. A mediados de los 90, Walter pierde su trabajo en el laboratorio y empieza a trabajar como profesor en la escuela secundaria J.P. Wynne. En 1998, Tuco drogado dispara y mata a uno de sus socios, Doug, con una escopeta recortada. Un trozo de su cráneo está en el hombro de Nacho. Jesse comienza a estudiar en la escuela donde hace clases Walter y es la primera vez que se conocen.
Combo se roba a un niño Jesús de la iglesia. Jesse lo acompañó a la corte de menores, donde fue representado por la defensora pública y abogada Kim Wexler. Nace Tomás Cantillo, y Peter alcanzó un buen puesto en Madrigal e invirtió en los Pollos Hermanos para que pertenezca a las cadenas de la empresa. Por último, Hank y Marie se casan. En 1999, la madre de Jimmy y Chuck fallece. Sus últimas palabras fueron Jimmy y Chuck no se lo hace saber a su hermano. Héctor es humillado por Gustavo porque entregó más dinero que él y más presentable. Tiempo después nace Kaylee y Gail se gradúa de la universidad después de tener la beca Max Arciniega. Además, ahí conocería a Gustavo Fring. A principios de los años 2000 fallece el padre de Howard. A mediados de ese año, Jesse toma una clase de carpintería en su escuela donde crea una caja que le gustó mucho tras muchos intentos y la cambió por unos gramos de hierba. En 2001, Jimmy le revela a Kim y a su hermano Chuck que aprobó el examen de abogacía después de intentarlo 2 veces. Además, dice que pretende trabajar en HHM tras su juramento. Pero cuando están celebrando, Chuck se niega a contratar a su hermano, pero se lo oculta, haciendo que parezca que la empresa lo rechazó por unanimidad. Ese mismo año, Jimmy presta juramento y lo celebran en un karaoke, donde canta junto con su hermano. Ese mismo año, Jimmy deja de trabajar en HHM y comienza una práctica legal en solitario. En algún punto de ese año, Chuck y Rebecca se separan y en enero él se toma un año sabático de HHM, donde empezó a desarrollar síntomas de hipersensibilidad electromagnética. Y por último, Jesse se gradúa de la escuela. El 8 de diciembre de 2001, el hijo de Mike, Matt, es asesinado por 2 de sus compañeros que son policías corruptos, porque no sabía si aceptar dinero ilegal. Le pidió que Mike lo aconsejara y le dijo que lo aceptara, aunque Matt en un inicio se negó. Se tardó tanto en responder que lo asesinaron, ya que creían que los podía delatar, y Chuck invita a cenar a su ex mujer, donde intenta ocultarle su enfermedad, pero no lo logra. En 2002, Mike venga la muerte de su hijo en Filadelfia, asesinando a los 2 policías que le quitaron la vida a su hijo. Esa misma noche, toma un tren para dirigirse a Albuquerque, donde vive su nuera Stacy y su nieta Kaylee. Además, conocería al veterinario Caldera. Por otro lado, Jesse comienza a estudiar administración de sistemas de datos en la Universidad de Debris, por presión de sus padres. Sin embargo, la abandona ese mismo año. Gustavo y Peter reclutan a Lydia para trabajar con ellos en su negocio secreto. 12 de mayo de 2002, Jimmy le va a dejar comestibles a su hermano, donde tuvo la oportunidad de quedarse a hablar con él para arreglar las cosas, pero lo desaprovechó. Jimmy lucha financieramente para sobrevivir como defensor público mal pagado, donde conocería a Mike, quien trabaja como cobrador del peaje que le da acceso al juzgado. También debe ayudar a su hermano Chuck. Jimmy insta a Craig Kettleman, el tesorero del condado, acusado de malversar $1.600.000, para que lo contrate. Su esposa Betsy supuestamente pide tiempo para pensarlo. Más tarde, Jimmy se enfrenta a Howard y exige que HHM retire la participación de $17 millones de su hermano en la empresa. Howard se niega, sabiendo que no es la voluntad de Chuck. Los Kettleman deciden contratar a HHM en lugar de Jimmy. Jimmy, frustrado, idea un plan elaborado con unos gemelos estafadores para que Betsy lo contrate a él. El plan se convierte en un fiasco cuando los gemelos se equivocan de auto e intentan extorsionar a la abuela de Tuco. Jimmy los va a buscar, pero terminan en el desierto amordazados y atados. Nacho interviene y hace que Jimmy diga la verdad, salvando su vida y la de los hermanos, convenciendo a Tuco de que le rompa una pierna a cada gemelo, ya que insultaron a su abuela. Esa noche, tratando de distraerse con una mujer, alguien rompe unos palitos de pan, haciendo un sonido muy similar a cuando quiebran un hueso, recordándole lo que les pasó a los gemelos. Así que llega borracho a la casa de su hermano y al otro día, traumado, le responde a Chuck que dejará de lado a Sleeping Jimmy y cumplirá con todas las reglas sin hacer trampa. En un montaje donde Jimmy defiende a varios clientes, no logra surgir y llegamos al 15 de junio, un día en su oficina que está atrás de un salón de uñas. Llega Nacho, porque en el desierto dijo que los Kettleman tenían más de $1 millón probablemente robado. Le pide ayuda a Jimmy y le dará una parte del dinero, pero se niega. Sin embargo,
Nacho le dice que ya está metido en el juego. Esa noche, preocupado por el plan de Nacho, Jimmy advierte de forma anónima a los Kerelman que están en peligro. Los Kerelman desaparecen y Nacho es detenido como principal sospechoso. Nacho le advierte a Jimmy que si no logra que retiren sus cargos, la policía podría descubrir sus conexiones con la organización de Tuco, lo que resultaría en la muerte de Jimmy. Esa noche, Jimmy encuentra a los Kerelman escondidos en el bosque cerca de su casa, en posesión del $1,500,000 que robaron. Los Kerelman le ofrecen un soborno de $30,000 por su silencio, que Jimmy finalmente acepta. Con parte de ese dinero, Jimmy compra una valla publicitaria que comparte similitudes obvias y deliberadas con HHM. A pedido de Howard, un juez le ordenó a Jimmy que retirara la valla publicitaria dentro de 48 horas. Jimmy organiza una súplica en un video pidiendo simpatía por su situación. Durante la grabación, Jimmy rescata al trabajador que estaba desarmando la valla, convirtiéndose en un héroe local. Sin embargo, todo estaba organizado. Con esta nueva oportunidad, Jimmy recibe muchas solicitudes profesionales. Chuck roba un periódico de su vecina y termina descubriendo que Jimmy organizó el accidente para su beneficio. Su vecina denuncia el robo y se niega a dejar que la policía entre a su casa y lo electrocutan. Mientras Jimmy visita a sus clientes, una de ellas, Geraldine, la ayuda con su testamento. A Jimmy le avisan que Chuck está en el hospital, lo visita y ve que está en un estado de pánico por la luz. Al otro día se lo lleva a casa. Después del consejo que le dio Kim de dedicarse a trabajar como abogado de ancianos, Jimmy va en busca de clientes. Mientras Mike recibe una visita inesperada de dos detectives, se lo llevan para interrogarlo por la muerte de los dos policías en Filadelfia y pide a Jimmy como su abogado antes de hablar. Le pide que lo ayude para robarle la libreta a uno de los detectives, dándose cuenta de que Stacy se contactó con ellos porque encontró dinero en la maleta de Matt. Así que Mike la visita y le explica que su hijo estaba trabajando con policías corruptos y lo asesinaron porque él no lo era. Mike también le admite que cuando él era policía era corrupto, lo que decepcionó a su hijo. Jimmy y Mike esperan a los detectives para devolver la libreta que supuestamente encontraron afuera. Jimmy y Kim visitan una oficina que quiere que alquilen, pero Kim no puede. Los Kerelman despiden a Kim para ir con Jimmy. Contrata a Mike para que les robe el dinero. Jimmy les dice que ya no tienen el dinero robado. Además, los convence de volver a HHM para aceptar el acuerdo de culpabilidad. Jimmy, buscando nuevos clientes, se da cuenta cuando visita a Irene que Sandpiper está cobrando de más a sus residentes. Les escribe una carta de demanda y la casa de retiro tritura todas las pruebas. Esa noche, Jimmy recupera todos esos documentos y empieza a juntarlos. Pero el que termina haciendo todo eso es Chuck y descubren que Sandpiper sí estaba cobrando de más. Los abogados de la casa de retiro se reúnen donde Chuck, quien les pide 20 millones o irán a juicio, y Mike se reúne con Caldera para conseguir un trabajo. Durante el día, Chuck le aconseja a Jimmy que le dé el caso a HHM, ya que es muy grande para ellos dos. Esa noche, Chuck usa el teléfono para hacer una llamada. Mike consigue un trabajo a través de Caldera para ser guardaespaldas de Bryce, donde espanta a Sobchak y a otro tipo y ahora es el único guardaespaldas, y el trato con Nacho sale bien. Jimmy y Chuck llegan a HHM y en la reunión nuevamente deciden no contratar a Jimmy, entonces no les da el caso Sandpiper. En la noche, Kim le dice que acepte el trato. Jimmy visita a su hermano y descubre que él usó su celular para decirle a Howard que no lo contratara, pero de todas maneras le da el caso a HHM. Jimmy se reúne con Howard para entregarle el caso. Ese día, mientras animaba un bingo, tenía en su cabeza la traición de su hermano. Lo afectó tanto que abandonó Albuquerque. Llega a Cícero y va al bar donde está su amigo Marco, con quien va en busca de unas monedas que pueden usar para sus estafas que se encuentran en la tienda que era de su padre, y durante 2 semanas estafan gente como en los viejos tiempos. Una noche, haciendo la estafa del Rolex, a Marco le da un infarto y fallece. En el funeral de su amigo, su madre le dio su anillo que siempre usaba. Luego, Kim le avisa que tiene una oportunidad de trabajo en Davis en Maine. Jimmy regresa al Albuquerque y visita a su hermano desde afuera, dándose cuenta de que su amigo Ernesto se está encargando de cuidarlo. Jimmy llega a la junta con Davis en Maine, pero antes habla con Kim, preguntándole si acepta el trabajo, las cosas van a cambiar entre ellos,
pero Kim le responde que una cosa no tiene nada que ver con la otra, así que, para sorpresa de todos, no acepta el trabajo. Se va sugiriendo que no está listo para renunciar a Sleeping Jimmy. Llega a su oficina y da a entender que se retiró de la abogacía. Mientras tanto, Mike se niega a ir con Price debido a su extravagante auto. Entonces, Mike renuncia y Price, confiado en sí mismo, va solo al encuentro con Nacho. Durante la reunión, Nacho mira dentro del auto de Price y descubre su nombre real y dirección. Más tarde, Kim encuentra a Jimmy relajándose en una piscina. Entran al bar donde le revela que ya no quiere vivir una vida liderada por Chuck y que está listo para vivir su propia vida. Le muestra a Kim lo que quiere decir estafando a un tal Ken. Él se hace pasar por Victor y ella por Giselle. Luego de la estafa, ella se queda con la tapa del trago. Dejándose llevar por la adrenalina, pasan la noche juntos, pero ella deja claro que estafar gente es algo que no se puede repetir. Esa misma noche, Nacho saqueó la casa de Price, quien llama a la policía para que encuentren sus tarjetas de béisbol. Sin embargo, la policía encuentra su escondite. Durante la tarde, Jimmy reconsidera la oferta de trabajo, así que comienza a trabajar en Davis & Main y para su oficina pide un escritorio de cocobolo. Howard visita a Chuck para dejarle provisiones y le comenta que Jimmy ahora está trabajando para Davis & Main. Ese día, en HHM, hay una reunión con Davis & Main ya que están trabajando juntos en el caso Sandpiper. Después, Kim le da un vaso a Jimmy que dice el segundo mejor abogado del mundo. Más tarde, una grúa se lleva a su Suzuki para empezar a usar el Mercedes del buffet. Price llega al juzgado y Mike habla con él porque la policía sospecha que es un traficante de drogas y se ofrece a buscar sus tarjetas de béisbol. Mike va a la tapicería de Manuel y amenaza a Nacho con decirle todo a Tuco por los tratos que tiene a espaldas de él si no le devuelve sus cosas a Price. Al otro día se reúnen y Nacho le entrega sus tarjetas y le dice a Daniel que ya no van a hacer más negocios. Ese mismo día, en una reunión en HHM, llega Chuck, lo que desconcierta un poco a Jimmy. Más tarde ayuda a Price con la policía por petición de Mike y esa noche le cuenta a Kim cómo lo ayudó, obviamente haciendo trampa, y ella le dice que deja de hacer eso. Jimmy lo promete. Jimmy en Texas haciendo trampa atrae más clientes, ya que es su tarea, pero al no recibir llamadas decide hacer un comercial. Esa noche reúne a los estudiantes de cine y con la señora Strauss graban un comercial. Mike le promete a Stacy que la va a ayudar a mudarse a otro lugar. Esa noche, Jimmy le muestra el comercial a Kim. Jimmy hace que transmitan el comercial y Mike visita Caldera para un trabajo. Lo que grabó Jimmy es un éxito y reciben muchas llamadas. Pero esa noche recibe una llamada de Cliff, enojado por transmitir ese comercial sin su autorización. De todas maneras, no se lo hace saber a Kim. Mientras tanto, Caldera le comenta sobre un posible trabajo y Mike se reúne con el que le va a dar el trabajo y es Nacho, quien le pide que necesita deshacerse de Tuco. A Jimmy lo reprenden por transmitir el comercial sin autorización y Kim es castigada por saberlo. Durante el día, Mike y Nacho planean cómo deshacerse de Tuco. En la noche, Jimmy visita a Kim, quien está castigada revisando documentos. Luego, visita a Chuck para pedirle que le den otra oportunidad a Kim, pero lo ve tan mal que decide pasar la noche con él, cuidándolo y vigilándolo. Mientras tanto, Mike se reúne con Lawson para comprarle un francotirador, pero no lo compra, ya que se le ocurrió otra idea. Cuando Chuck despierta, Jimmy lo confronta por el castigo de Kim y Chuck le dice que Howard es el encargado del personal. Ese mismo día, Mike se reúne con Nacho, diciéndole que es mejor no matar a Tuco, ya que si es asesinado, el cartel dará con Nacho. Nacho y Tuco cuentan el dinero que reunió Domingo. Mike está afuera y llama a la policía denunciando una pelea. Choca el auto de Tuco a propósito, lo provoca, le hace caer su arma y comienza a golpearlo. Llega la policía y detienen a Tuco, quien enfrenta entre 5 y 10 años de prisión. Esa noche Nacho le paga $25,000. Luego, Mike llega a su casa a tratar sus heridas. Jimmy se dirige donde Kim, ya que cree haber encontrado la forma de sacarla de ese castigo. Cuando está a punto de salir, se da cuenta de que Cliff le pidió a Erin, entre comillas, que lo cuide, pero Jimmy logra escapar. Llega donde Kim y le entrega una queja formal contra HHM, pero ella no acepta la ayuda.
Al día siguiente hace numerosas llamadas a clientes anteriores, pero no logra nada. Mientras Mike busca una casa para su familia, las aloja en un hotel. Después de numerosas llamadas, Kim logra encontrar un cliente. Kim y Howard se reúnen con el cliente, que es Mesa Verde. Sin embargo, Howard le dice que permanezca revisando documentos. Esa noche, Howard visita a Chuck para darle la noticia. Chuck, trabajando en la madrugada, se encuentra con Kim, quien trabajó hasta tarde. Conversando con él, supo que Jimmy robaba dinero de la tienda de su padre y la releva de la sala de revisión de documentos. Esa mañana, mientras Mike desayuna, llega Héctor Salamanca, pidiéndole que diga que el arma de Tuco era de él para que le bajen la condena a su sobrino, ofreciéndole $5,000. Pero se va diciéndole que lo piense. Esa noche, Jimmy no puede dormir y ve que cambiaron su comercial. No se siente cómodo en el departamento y vuelve a su antigua oficina. Jimmy llama a Kim, pero ella sigue algo molesta y lo deja en buzón de voz y escucha cómo le canta. Luego, Kim vuelve a su oficina. Howard le dice que Mesa Verde ya llegó. Mientras tanto, Mike llega a su casa y lo está esperando Arturo, porque necesita una respuesta para Héctor. Mike lo ignora y comienza a hacer trampas por si alguien lo visita de nuevo. Howard envía a Kim a discutir sin sentido con los abogados que representan a Sandpiper. Richard, al ver que ella es una gran abogada, la invita a comer para ofrecerle trabajo en su buffet. Esa noche, Mike regresa a su casa y ve que alguien sí entró. Ya adentro espanta a Arturo y a su acompañante. Mike está cuidando a su nieta en la piscina y a lo lejos ve que los primos amenazan a su nieta. Kim está en un restaurante y cuando ve la posibilidad de estafar a un tipo, llama a Jimmy. Esa noche, Mike se reúne con Héctor y le pide $50,000 para hacer el trabajo y acepta. Más tarde, Nacho le entrega el dinero, pero Mike le entrega la mitad, ya que su problema, o sea, Tuco, volverá antes. Luego de estafar al tipo, Jimmy y Kim pasaron la noche juntos, donde hablan que no están cómodos en sus lugares de trabajo. El mismo día, Jimmy ayuda a Mike con el tema del arma de Tuco. Mike dice que era de él y la fiscal Susan no le cree, pero no puede hacer nada. Luego llama a Kim para saber si su oferta de trabajo con el buffet de Richard ya acabó. Ella le dice no será hasta la entrevista y que la pueden hacer socia en 2 años. Jimmy llega a su oficina y le dicta a su asistente Omar su carta de renuncia, pero este le dice que si lo hace, no va a obtener el bono del caso Sandpiper, solo lo puede obtener si lo despiden. Después de hacer varias travesuras, logra que Cliff lo despida. Jimmy busca a Kim para ofrecerle que ambos creen un buffet, pero por el momento no acepta. Ese mismo día, Mike y Stacy ven una nueva casa y Mike acepta comprársela. En la noche, Jimmy recupera su antiguo auto y Omar lo ayuda a llevar su escritorio de cocobolo a su antigua oficina. Mientras tanto, Mike vigila la heladería de Héctor. Kim tiene una entrevista con el buffet de Richard y le va bien. En el estacionamiento saca la tarjeta que le dio Jimmy y reconsidera la oferta, así que lo visita para aceptar, pero ambos trabajando de manera independiente en el mismo lugar, así que celebran en Doghouse. Al día siguiente, Kim presenta su carta de renuncia, revelándole que trabajará de forma independiente. Howard le dice que no se preocupe por su deuda con HHM. Al salir, corre a su oficina para comunicarse con Paige y así no perder Mesa Verde. Por otro lado, Mike sigue vigilando la heladería. Kim se reúne con Kevin y Paige. Ambos quedan impresionados por su discurso. Luego va a la nueva oficina, donde le dice a Jimmy que consiguió a Mesa Verde. Mientras tanto, Chuck trabaja en la presentación con Mesa Verde. Ese mismo día se reúnen, donde Chuck da un discurso muy convincente. Jimmy junto con los estudiantes de cine comienzan las grabaciones de su comercial. Después llega a su oficina y Kim le dice que perdió Mesa Verde. Mike sigue investigando cada paso de la operación de la heladería y esa noche Jimmy visita a Chuck y como está en malas condiciones se aprovecha y falsifica todos los documentos de Mesa Verde. Cuando Chuck despierta le explica a Jimmy que solo retuvo un cliente. Esa noche Mike comienza a planear lo que tiene en mente contra Héctor. Mike en la frontera hace que uno de los camiones de Héctor se salga de la carretera y cubriéndose completamente logra robar todo su dinero. Ese mismo día, Jimmy entra a la casa de Chuck y vuelve a poner los documentos originales. Chuck en la audiencia lo arruina todo por lo que hizo su hermano. Avergonzado vuelve a casa y sospecha que Jimmy
tuvo algo que ver. En la noche, Mike ve como Héctor está muy molesto porque uno de sus camiones fue robado. Mientras arregla la oficina, Kim recibe una llamada de Paige diciéndole que los tiene de vuelta, así que van a buscar los documentos donde Chuck, y este le dice a Kim lo que hizo Jimmy, pero ella hace como que no le cree, ya que no tiene pruebas suficientes. Al salir demuestra que sí le cree a Chuck. Durante el día, Mike se reúne con Nacho, donde sospecha que él fue quien asaltó el camión. Antes de dormir, Kim le dice que es mejor que se vaya, asegurando de no dejar ninguna prueba que pueda encontrar Chuck, así que vuelve al lugar donde falsificó los documentos. Soborna al encargado para que no diga nada. Ya afuera ve que su hermano llega y tiene un ataque. Jimmy, al ver que nadie lo ayuda, entra para socorrerlo. En el hospital, Chuck sigue culpando a Jimmy. Mike sigue a Nacho para ver dónde llevan a Jiménez. Durante el día le hacen una tomografía a Chuck, donde queda bastante mal por exponerse a electricidad, y Jimmy se queda cuidándolo, y Mike le compra un rifle al traficante de armas. Chuck despierta y Jimmy se lo lleva a casa. Al irse, Chuck en su garage encuentra una grabadora. Mientras tanto, Mike intenta matar a Héctor, pero la bocina de su auto comienza a sonar, ya que alguien le dejó una nota en su auto que dice «No lo hagas». Jimmy visita a su hermano, ya que Howard le dijo que se encontraba mal. Al llegar se da cuenta que cambió la cerradura y que tiene sus paredes cubiertas de papel aluminio. Para tranquilizar a su hermano, admite que falsificó los documentos. Al salir, Chuck apaga la grabadora. Luego regresa y lo ayuda a sacar las láminas de metal. Vuelve donde Kim y le dice que no recordaba lo que se sentía cuando su hermano no lo odiaba. Mientras tanto, Mike desarma su auto en busca de un GPS. Al llegar a su casa, encuentra otro en su auto. Chuck le enseña la grabación a Howard diciéndole que tiene un uso. En la noche, Mike se junta con Caldera para que le consiga un GPS similar. Chuck a propósito hace que Ernesto escuche la grabación. En la noche, Mike consigue un GPS similar y un receptor para monitorearlo. Reemplaza el rastreador de su automóvil para llevar a cabo su plan, y cuando ve que alguien lo reemplaza, lo sigue hasta que llega a los Pollos Hermanos. Por otro lado, Jimmy contrata a Francesca. En la noche vemos que Chuck contrató a un investigador privado para que sea testigo por si Jimmy llega a hacer algo estúpido. Por favor de Mike, Jimmy llega a los Pollos Hermanos para observar al que seguía a Mike. Antes de irse, bota su basura y Jimmy ve si dejó algo por ahí, pero es interrumpido por Gustavo, quien lo ayuda a recuperar su reloj, que Jimmy botó para pasar desapercibido. Cuando vuelve con Mike, le dice que no vio nada sospechoso, pero Gustavo sabe que alguien está tras él. Mike ve que el rastreador se está moviendo y sigue a Víctor. En la carretera se junta con Gus y le pide que no mate a Héctor. Ernesto se junta con Kim para decirle lo que escuchó en la casa de Chuck. Luego hace que Jimmy la contrate como su consejera para obtener el privilegio abogado-cliente y le cuenta sobre la cinta. Howard entra a la casa de Chuck sin ser visto. Luego llega Jimmy muy molesto, destruye la cinta y se revela el investigador y Howard como testigos de lo que acaba de pasar. Así que llama a Francesca para que cancele todas sus citas y espera ser arrestado. Kim se entera a través de Ernesto de que fue despedido y que Jimmy fue arrestado. Mientras tanto, Jimmy está en la lectura de cargos, donde Kim llega para ser su abogada, pero Jimmy se niega. Una vez asegurada la fianza, Jimmy regresa y le dice a Kim que no se involucre mucho, es mejor que se centre en Mesa Verde. Por otro lado, Mike se junta con el Dr. Goodman para recoger un poco de cocaína. Lo usa para derramarlo en uno de los camiones de Héctor. Chuck propone una mejor solución para Jimmy en vez de enviarlo a la cárcel. En la noche, Jimmy le dice a Kim que puede evitar la cárcel si se une a un programa de rehabilitación y ella lo convence para que deje ayudarlo. Más tarde, Mike ve cómo la DEA allana el negocio de Héctor. Héctor se toma a los Pollos Hermanos para hablar con Gus y le dice que usará sus camiones para contrabandear sus drogas. Gustavo acepta ya que es parte de su plan. Kim encuentra la empresa que contrató Chuck para que le arreglen su puerta y cancela la cita. Jimmy le pide a Mike que vaya para sacar fotografías. Esa noche, Gus visita a Mike para que trabaje para él, ya que ambos quieren destruir a los Salamanca. Se lleva a cabo la confesión de Jimmy y después Chuck le confiesa a Kim que tiene una copia de la cinta que usará como evidencia en la corte. Ahora pasamos al año 2003. Jimmy se reúne con Caldera para obtener el contacto de alguien que sepa hacer un trabajo delicado. Mientras tanto,
Kim le revela a Kevin que Jimmy manipuló los documentos de Chuck, pero no le cree. Chuck llega al juzgado y Huell lo choca para dejarle en su bolsillo una batería. Durante la audiencia, llega la ex mujer de Chuck, Rebecca. Luego, Jimmy lo interrogan revelando que Huell le dejó una batería en su bolsillo e inmediatamente Chuck expresa todas sus frustraciones sobre Jimmy, pero queda mal frente a todos. Después de eso, suspenden a Jimmy por un año. Chuck regresa a casa y está tan avergonzado que no le abre a nadie, ni siquiera a Rebecca. Mientras tanto, Héctor sutilmente obliga a Nacho a golpear a Domingo cuando su pago semanal es corto. En la noche, Mike acompaña a Stacy a un grupo de apoyo para lidiar con la muerte de Matt. Por otro lado, Rebecca le pide ayuda a Jimmy, ya que Chuck no le abre la puerta, pero este se niega. Sin embargo, sí le abre a Howard, y este le aconseja que termine la pelea con Jimmy. Después de que Howard se va, Chuck intenta mejorar su supuesta enfermedad. Jimmy y Francesca llaman a todos sus clientes para informarles que tendrá un año sabático e intenta quitar sus comerciales de la televisión, pero no tiene éxito. Jimmy graba un comercial con los estudiantes de cine. Mientras tanto, Nacho recoge la cocaína que le corresponde y Gus está explorando una lavandería comercial junto con Lydia. Ya en la noche, Chuck intenta recuperarse por su cuenta. Héctor le pide a Nacho usar como línea de contrabando la tapicería de su padre. Luego se entera de que la sentencia de Tuco se extenderá y sufre un ataque. Jimmy y Kim ven el comercial de Jimmy, donde ofrece grabar comerciales bajo el nombre Saul Goodman. Jimmy comienza con el servicio comunitario. Después de eso, junto con los estudiantes de cine, van a grabar un comercial. Esa noche, Nacho le pide a Price que le encuentre cápsulas vacías. Entonces Price le pide ayuda a Mike. Nacho le explica su plan a Mike y este le dice que si Héctor fallece, debería volver a cambiar sus medicamentos para que no sea tan sospechoso. Jimmy intenta obtener un reembolso de la prima del seguro por negligencia, que en realidad es una artimaña que le permite fingir angustia por la salud de Chuck. Unos dueños de una tienda musical se niegan a pagar los comerciales que grabó Jimmy. Entonces organiza una caída como cuando era Sleeping Jimmy y le dan suficiente dinero que cubre su parte del alquiler de su oficina. Mientras tanto, Nacho tritura pastillas para meterlas en las cápsulas y luego practica dejar el frasco en un bolsillo. Chuck comienza a ser más independiente, aunque todavía se le complica. Nacho logra intercambiar los medicamentos. Mike se da cuenta que no puede gastar su dinero sin generar sospechas, así que le pide ayuda a Gustavo. Jimmy, luego de visitar a Irene, se dio cuenta de cuánto dinero puede ganar en el caso Sandpiper cuando se cierre. Mike visita a Lydia, quien ayudará a Mike a lavar su dinero a través de pagos mensuales, supuestamente trabajando como jefe de seguridad. Howard y Chuck se reúnen con su agente de seguros, quien propone aumentar sustancialmente sus primas por negligencia o que otro abogado supervise a Chuck. Este se niega y Howard dice que obligará a Chuck a retirarse. Mientras tanto, Kim se encuentra con su nuevo cliente, quien tiene problemas con su campo de petróleo que cruza la frontera entre Nuevo México y Texas. En este punto, Kim está tan estresada con llevar mesa verde ella sola. En la noche a Héctor le da otro ataque porque Juan Bolsa le comunicó que tendrá que seguir usando el transporte de drogas de Gus. Durante más de una semana, Jimmy comienza a engañar a Irene para que acepte el acuerdo de Sandpiper. En la noche, Nacho le dice a su padre que ha estado trabajando para los Salamanca y que Héctor quiere usar su negocio para contrabandear y Manuel lo echa de su casa. Chuck demanda a HHM por el valor de su parte, que son 8 millones. Más tarde, Jimmy manipula las pelotas del bingo. Durante el juego sigue con el engaño y cree que Irene aceptará el trato, así que vuelve donde Kim para celebrar con una botella de zafiro añejo. Sin embargo, Kim va tarde a una reunión, además de que está distraída, cansada y estresada. Cuando va conduciendo se queda dormida un momento y tiene un accidente. Ya de noche, Kim sufre una fractura y después con Jimmy van al lugar del choque a recuperar los documentos. Chuck se ve obligado a abandonar a HHM después de que Howard le pagara una cuota de su parte desde sus ahorros. Héctor soborna a Manuel para usar su negocio, pero este acepta obligado. Kim deja todas sus obligaciones con Mesa Verde para poder descansar. Durante la tarde, Jimmy visita a Chuck para hacer las paces, pero este le dice
que nunca le importó mucho. Horas después, Chuck no puede dormir y apaga todos los disyuntores. Después de que Irene le dijera a Jimmy que sus amigas siguen molestas con ella, se dio cuenta de que llegó demasiado lejos con el engaño. Chuck tiene una recaída y destruye toda su casa tratando de desconectar todo lo eléctrico. Más tarde, Nacho intenta asesinar a Héctor, pero se ve atrapado en una reunión en donde se le dice a Héctor que la línea de contrabando de Gus será la permanente, lo que ocasiona en él un derrame cerebral. Es llevado en ambulancia y Gus sospecha de Nacho, así que Víctor lo vigila y ve que tira las pastillas. Jimmy hace arreglos para que todos escuchen que engañó a Irene para que aceptara el acuerdo. Luego va a la oficina para sacar todas sus cosas y despiden a Francesca. En la noche, Chuck se suicida al tirar una linterna gas incendiando la casa. En la mañana, mientras Jimmy busca trabajo, Kim le informa que Chuck falleció, así que ambos se dirigen a la casa, donde le revelan que murió por inhalación de humo. Esa misma mañana, Mike hace su último turno y recibe su primer cheque de Madrigal, pero es más de lo acordado, cosa que lo inquieta, así que va trabajando como jefe de seguridad, lo que llama la atención de Lydia. Ese día se realiza el funeral de Chuck. Luego, Howard visita a Jimmy y a Kim. Les admite que él es el culpable de la muerte de Chuck. Jimmy le deja asumir toda la culpa y recupera su actitud feliz. Esa noche el Dr. Goodman le informa a Gustavo que Héctor ya no está en coma, pero no se sabe cuándo va a despertar. Nacho le dice a su padre que todo acabó, pero sigue muy molesto. Jimmy va a una entrevista de trabajo, pero lo termina rechazando, aunque ve la oportunidad de robar una figura de Hummel. Kim va a H&M para ver la disposición de bienes de Chuck, donde confronta a Howard por tratar mal a Jimmy. Al llegar a casa, Kim no le dice que fue eliminado del testamento y tampoco le da la carta. En la noche busca el precio de la figura que vio en la tienda y le deja un mensaje a Mike para que lo ayude. Mientras tanto, después de que pasaran por drogas, Gus asesina a Arturo, amenazando a Nacho, revelándole que sabe lo que le hizo a Héctor y que ahora es suyo. En la mañana, Víctor y Cyrus arreglan la muerte de Arturo y le disparan a Nacho para que parezca un ataque de pandillas. Durante el día, Jimmy se reúne con Mike para hablar del robo de la figura, pero este no acepta. Más tarde, los primos encuentran a Nacho y se lo llevan. Kim vuelve a trabajar en Mesa Verde y Kevin le dice que se quieren expandir. Jimmy se junta con Caldera para encontrar a un tipo que le robe la figura, y en la noche Caldera trata las heridas de Nacho, y por otro lado, Ira roba la figura. Juan Bolsa le avisa a Gustavo del ataque de Nacho y cree que sus rutas son vulnerables. Después de la llamada, se reúne con Gale para buscar las pruebas de la pureza de la metanfetamina y Gale le dice que puede hacerlo mejor, pero Gus le responde que está destinado a cosas mejores. Después, Kim le entrega la carta de Chuck a Jimmy. Esa misma noche, un tipo le deja una bolsa a la banda rival, los Espinosa. Todo es un plan de Gus. Jimmy consigue un trabajo y a Kim le gustaría volver a trabajar como abogado defensor. Durante el día, los primos se enfrentan con los Espinosa, asesinando a todos en el lugar. Todo era un plan de Gus para tomar ese territorio. Howard empieza a tener problemas con su esposa Cheryl porque se siente mal por la muerte de Chuck. Jimmy recibe su parte del robo y Ira le dice que lo llame desde otro número, ya que nunca se sabe quién puede estar escuchando. Después de eso, Jimmy empieza a vender así los celulares, diciendo que se vende privacidad, y le va bien. En la noche, Gus se junta con Mike porque le tiene un nuevo trabajo. Después de que Jimmy escribiera fuera de su tienda, empezó a vender más. Kim comienza a trabajar como defensora pública. En la noche, Jimmy revende los celulares de la tienda. Los logra vender todos, pero es asaltado y golpeado. Kim está más centrada en ser abogada pública y deja Mesa Verde de lado, aunque más tarde Paige la reprende. Gus y Mike contratan a Werner Ziegler para que se encargue de construir el laboratorio subterráneo. En el juzgado, Jimmy se encuentra con Howard, quien está un poco desalineado por el insomnio que ha tenido el último tiempo. Luego, Jimmy va con su supervisor y le miente, diciéndole que no ha hecho nada ilegal últimamente. Kim se reúne con Richard para consultarle si tienen división bancaria. Gus lleva a Mike a un almacén para ver qué van a necesitar los trabajadores de Werner. Kim se junta con Jimmy para decirle que ahora va a trabajar en el buffet de Richard y que su sociedad como abogados ya no va a suceder.
Jimmy va a H&M a buscar los $5,000 del testamento de Chuck y compra muchos celulares para vender. Esa noche, Gus visita a Héctor y le cuenta la historia del coatí. También llegan los muchachos de Werner a Albuquerque y Jimmy se venga de los tipos que lo asaltaron. Del 17 de abril de 2003 hasta el 16 de enero de 2004, vimos como Jimmy y Kim se han estado distanciando un poco, ya que Kim está ocupada trabajando como defensora pública y también está ayudando a Mesa Verde a expandirse y le sacan su yeso, mientras Jimmy sigue vendiendo celulares junto con Hill y cada vez está más cerca de conseguir su licencia como abogado. Héctor despertó, pero tiene movilidad limitada. También vemos lo avanzado que van con el laboratorio. Gus se da cuenta de que Héctor está totalmente consciente y despide a la doctora que contrató para que sufra con su poca movilidad. Mientras Jimmy vendía celulares, se le acerca un policía y Hugh lo golpea, ya que se confundió. Al rato lo detienen y Jimmy le pide ayuda a Kim. Ella conversa con Susan y cuando insulta a Jimmy, a Kim se le ocurre un plan. Jimmy viaja a la ciudad natal de Hugh mientras escribe cartas. Nacho tomó el lugar de Héctor. Mike lleva a los trabajadores a un club de striptease donde Werner les dice que extraña a su esposa. Jimmy con los estudiantes de cine logran engañar a Susan y acepta una súplica que mantiene a Hugh fuera de la cárcel. Además, Kim le dice a Jimmy que le gusta tener este tipo de comportamiento. Nacho llega al restaurante y adentro está Lalo Salamanca cocinando, que fue mandado para ayudar a Nacho. Lalo visita a Héctor y le regala su campana para que se pueda comunicar. Lalo se reúne con Gustavo para agradecerle que salvara la vida de Héctor. Luego le pide a Nacho que lo lleve a la granja de los pollos hermanos. Dejan que Werner llame a su esposa y cuando cuelga observa las cámaras del lugar. Por otro lado, Jimmy y Kim reemplazan sutilmente los planes aprobados para la sucursal de Mesa Verde en Texas. Jimmy tiene su audiencia para recuperar su licencia, sin embargo, su solicitud fue rechazada. Mientras Kim le prepara un nuevo vaso de regalo, Jimmy la llama, se reúne con él y él dice que no mencionó a Chuck. Kim se enoja por eso, diciéndole que siempre lo ayuda y que siempre está mal. Esa noche, Jimmy comienza a mudarse, pero Kim lo detiene y le ofrece ayudarlo para que se gane su licencia de abogado. Jimmy visita la tumba de Chuck para conmemorar su primer aniversario. Se muestra dolido para que otros lo vean, revelando que es parte del plan de Kim para que Jimmy consiga su licencia. Se inaugura la biblioteca con el nombre de Chuck en su honor, y los estudiantes de cine difunden que Jimmy fue el que donó para la biblioteca de forma anónima, también siendo parte del plan de Kim. Jimmy participa en entrevistas con candidatos a becas de Chuck y conecta con una que se llama Christy por tener un pasado donde robaba en tiendas. Jimmy le dice que no la seleccionaron, pero no se debe rendir. Werner estropea las cámaras de seguridad y escapa. Mike reúne a sus hombres para que vayan tras él. Sin embargo, Lalo está viendo todo desde lejos y los sigue. Mike llega a Travelwire para localizar a Werner a través de las cámaras, descifrando que se va a reunir con su esposa en Albuquerque. Después de que Mike despistara a Lalo, este vuelve donde el chico para revisar las cámaras, pero luego de eso, asesina al chico e incendia el lugar. Lalo logra contactar a Werner, que le revela un par de cosas de la excavación y justo llega Mike para llevárselo. En la noche, deja que llame a su esposa para que se devuelva a Alemania y por órdenes de Gus, Mike asesina a Werner. Y cuando Gale está revisando el laboratorio, llega Mike para decirle a Frink que el problema está resuelto. En la apelación de Jimmy, no le lee la carta al comité e improvisa sobre cómo Chuck lo influenció a ser abogado y que hará todo lo posible para ser digno del apellido McGill y lo aprueban. Afuera le dice a Kim que empezará a ejercer como Saul Goodman. Lalo intenta descubrir quiénes son Mike y Werner y cómo están involucrados con el proyecto subterráneo. Más rato, Nacho lleva a Lalo a un lugar donde se vende su producto y el de Gus, descubriendo que la mitad no son su producto. Para celebrar la reincorporación de Jimmy, Kim le regala un maletín y otro vaso y le cuestiona su método de cobrarle 50% a sus clientes, ya que hace que sigan siendo criminales. Lalo y Juan Bolsa se reúnen en la granja de los pollos hermanos para ver qué estaban construyendo y ven que estaban construyendo un supuesto enfriador, pero Lalo sigue sospechando. Sol regala celulares para dar a conocer sus servicios como abogado, pero cuando se le acaban a todos les da un 50%.
Gus cierra la construcción del laboratorio debido a las sospechas de Lalo y manda a Alemania a los muchachos de Werner, y debido a ese tiempo de inactividad, Mike se niega a aceptar pagos. Jimmy comienza con su publicidad como abogado bajo el seudónimo Saul Goodman. Esa noche, los hombres de Gus secuestran a Nacho para amenazarlo con matar a su padre, pero necesita que Nacho se gane la confianza de Lalo. Esa noche, Domingo se gana el apodo Crazy 8 y es interrumpido, ya que tiene que resolver un problema y en el intento de arreglarlo es detenido. Más tarde, Nacho se gana la confianza de Lalo al recuperar la droga del lugar. Howard invita a Jimmy a almorzar un día y Lalo le dice a Nacho que tiene algo en mente para Crazy 8 en la cárcel. Nacho obliga a Jimmy a subir al auto para llevarlo con Lalo y este le pide que le lleve un mensaje a Domingo en prisión. Ese mismo día, Mike se muestra un poco arrepentido por el destino de Werner. Jimmy visita a Crazy 8 en la cárcel. Más tarde es interrogado por Hank y Gómez. Crazy 8 confiesa todos los puntos donde se encuentra el dinero de las drogas, siendo parte del plan de Lalo. Desde aquí Domingo se convierte en informante de la DEA. Mientras tanto, Kim tiene que resolver un problema con tierras de Mesa Verde. Finalmente, Jimmy y Howard se juntan a almorzar y este le ofrece un puesto de trabajo en HHM y Jimmy le responde que lo va a pensar. Kim le pide ayuda a Jimmy para el problema de tierras que tiene con Mesa Verde para que construyan en otro lugar. La DEA recupera todo el dinero de los puntos que le dio Crazy 8 y en Alemania los muchachos de Werner le hacen llegar este recuerdo a su esposa Margaret. Jimmy consigue como cliente al señor Acker. Ese mismo día, Jimmy empieza a hacerle bromas pesadas a Howard y por otro lado, Mike es apuñalado. Entonces se despierta en un lugar de México que tiene vínculos con Gus y el Dr. Goodman atiende sus heridas. Durante 2 semanas, Jimmy crea trazos a Mesa Verde con el desalojo de Acker y Mike se adapta en el lugar donde se está quedando. Jimmy contrata a Sobchak para que busque algo en la casa de Kevin y encuentran algo que les puede servir. En la mañana, Richard deduce que Kim tiene algo que ver con los atrasos de la construcción. Gus llega a México y se reúne con Mike para pedirle que lo ayude a derrotar a los Salamanca. Esa noche, Jimmy reúne a los estudiantes de cine para editar un viejo comercial de Mesa Verde. Kim llega para informarle que Richard ya está sospechando y que deberían parar con la estafa. Jimmy acepta, pero eso no lo detiene. Nacho le dice a Mike que Gustavo tiene a su padre amenazado y que quiere salirse del juego. Más tarde, Richard se entera que Acker está dispuesto a negociar. Mike se hace pasar por detective privado, investigando el asesinato del chico de Travel Wire, y hace que una testigo identifique el auto de Lalo como sospechoso. Jimmy sigue molestando a Howard y le envía 2 prostitutas mientras almuerza con Cliff. Mike le hace llegar un informe al detective Tim Roberts que demuestra que Lalo es el culpable. Jimmy se reúne con Mesa Verde para negociar el acuerdo de Acker, donde pide 4 millones. Además, Jimmy les muestra comerciales para una demanda colectiva para el banco y que no tienen los derechos de autor de la imagen que usan. Al rato, Kevin se junta con Jimmy para llegar a un acuerdo. Acker se queda con la casa y paga los derechos de la fotografía. Durante el día detienen a Lalo. En la noche, Kim confronta a Jimmy porque la hizo quedar como tonta después de que le prometiera que iba a dejar la estafa. Así que le propone casarse para así no testificar en su contra. Jimmy y Kim se casan, luego recibe una llamada y le avisan que tiene que representar a un tal Jorge de Guzmán, que en realidad es Lalo, y le dice que si lo saca bajo fianza, lo convierte en amigo del cartel. Después de lo que pasó el día anterior con Jimmy, Kevin decide retener el buffet de Richard. Desde la cárcel, Lalo le dice a Nacho que tiene que incendiar el restaurante de los Pollos Hermanos. Gustavo está en Alemania y le hace saber a Peter y a Lydia que un restaurante tendrá que ser incendiado y les actualiza el estado del laboratorio. Mike le pide a Jimmy que saque a Lalo de la cárcel. En la noche, Gustavo y Nacho hacen explotar el local de los Pollos Hermanos. En la corte, Jimmy logra que Lalo pueda salir bajo fianza, sin embargo, cuesta 7 millones. Luego, Howard confronta a Jimmy por las bromas que le ha hecho. Más tarde, Lalo le dice a Jimmy que tendrá que recoger el dinero y que le pagará $100,000. Durante la tarde, los primos van a buscar el dinero para reunirse con Jimmy. En el desierto, Jimmy recibe el dinero y mientras conduce es emboscado por una pandilla que busca el dinero, pero Mike lo rescata y mata a 5 de los 6 miembros. Uno sobrevive y huye. En el camino, el auto de Jimmy se descompone,
pero antes de tirarlo, saca el vaso que le regaló Kim y continúan su camino a pie. Como Jimmy no regresó, Kim visita a Lalo para saber la ubicación de su esposo. Lalo describe a Jimmy como una cucaracha y se niega a darle la información. Mientras caminan, Mike logra asesinar al tipo que escapó antes. Después siguen su camino y Jimmy logra encontrar señal y llama a Kim para decirle que está bien. En el último tramo para llegar a la civilización, Jimmy y Mike se toman un descanso. Además consiguieron agua potable y hablan de que si tuvieran una máquina del tiempo, ¿a dónde irían? Mike viajaría al momento donde recibió su primer soborno, ya que ese fue uno de los catalizadores del por qué su hijo lo asesinaron. En cambio, Jimmy solo pensó en dinero. Sin embargo, le gustaría viajar al momento donde Chuck le pidió que se quedara a hablar de sus clientes, donde probablemente pudo haber tenido una mejor relación con su hermano y arreglar las cosas. Al llegar a una parada de camiones, Victor y Cyrus los recogen. En la noche, lleva los 7 millones para la fianza de Lalo y lo liberan. Le dice a Jimmy que es amigo del cartel y que se va a ir a México un tiempo para que la policía no descubra su verdadera identidad. En el departamento le miente a Kim, pero ella al ver el vaso descubre la verdad. Luego Mike habla con Gustavo de que no debe tener al padre de Nacho amenazado y le dice la frase: el miedo no es un motivador efectivo. Kim renuncia al buffet de Richard. Jimmy se junta con Mike y este le da un consejo de que su estrés postraumático pasará con el tiempo. Lalo cambia de opinión con irse a México y le pide a Nacho que lo lleve al lugar donde Jimmy recibió el dinero y descubre que su auto está tirado y se devuelve a Albuquerque. Mike, mientras vigila el departamento con su rifle, le avisa a Jimmy que Lalo lo va a visitar para que mantenga el altavoz activado. Lalo llega y hace que Jimmy le diga lo que pasó en el desierto y por qué su auto tenía agujeros de bala. Kim responde a Lalo por no confiar en Jimmy, luego vuelve donde Nacho y ambos se van a México. Después de que se va, Jimmy le cuenta toda la verdad a Kim y pasan la noche en un hotel. Gus se entera de que Lalo fue a México, contrata asesinos para matarlo y Nacho recibe instrucciones de uno de ellos. Kim toma los casos de delitos menores, luego se encuentra con Howard, que él le cuenta que Jimmy lo ha estado molestando y que debería eludir su influencia con él. Kim en un principio se lo toma a la ligera, pero estas palabras la molestaron. Jimmy visita a Mike y este le revela que Lalo morirá esa noche. Lalo visita a Don Eladio, le regala dinero y un auto. Luego le presenta a Nacho, que él le da su bendición con los negocios que tiene en mente en representación de los Salamanca. En el hotel, Kim, aún molesta por lo que le dijo Howard, le propone a Jimmy hacerlo pasar malos momentos para adelantar el caso Sandpiper y conseguir el dinero antes. Jimmy piensa que es broma, pero se da cuenta que está hablando en serio cuando hace el gesto de las pistolas. A las 3 de la mañana, Nacho abre la puerta a los asesinos y corre. Sin embargo, los matan a todos, menos a Lalo, y él se encarga de ellos. Y se da cuenta de que falta Nacho, y deduce del que está detrás de todo esto es Gustavo. En la mañana, Nacho sigue huyendo y Cyrus lo llama para darle instrucciones. Mientras tanto, Lalo llega a una casa que está en su territorio, sana sus heridas, asesina a Silvia y a Mateo, quema su cuerpo, lo deja en su casa para que todos crean que sí murió, cosa que hasta los primos se creen. Gustavo se entera de que supuestamente todo salió bien y que ahora consideran a Nacho un traidor. Jimmy en el juzgado sin querer les dice el nombre real de Jorge de Guzmán a los fiscales y ellos comienzan a investigar. Kim le cuenta el plan que tiene contra Howard. Nacho llega a un motel donde se tiene que refugiar un tiempo. Jimmy le deja una bolsa con talco que parece cocaína en el casillero de Howard como parte de su plan y Cliff ve cuando se le cae. Lalo le avisa a su tío que está vivo, que Gus está detrás del ataque y que lo matará. Héctor le pide que mejor busque una prueba. Inmediatamente piensa en Werner Ziegler, así que Lalo no cruza la frontera para ir a Alemania. Mike y sus hombres sacan todo de la caja fuerte de Nacho y la reemplazan por otra para dejar una carta. Los fiscales, después de investigar a Lalo, se dan cuenta que supuestamente está muerto, entonces no pueden seguir buscándolo. Ese mismo día, como está siendo buscado, se hizo pasar por otra persona, probablemente usando uno de sus pasaportes, y viaja a Alemania. Lalo llega y comienza a investigar. Jimmy ejecuta la otra parte del plan, que es darle información que podría exonerar a los Kettleman. Miente que su ex abogado Howard abusó de la cocaína, lo que contribuyó al arresto de Craig, pero se niegan a contratar a Jimmy como su abogado, aunque es todo parte de su plan. Al día siguiente le dan esa información a Cliff, pero no les cree,
Sin embargo, queda dudoso. Gus visita a Héctor y después de que éste le da la mano, se da cuenta de que Lalo sigue con vida, así que Mike hace que sus hombres vigilen algunos puntos por si Lalo aparece, y hace que también vigilen a Jimmy y a Kim por si Lalo los va a buscar. Esa noche, Juan Bolsa lee la carta de la caja fuerte de Nacho y descubre su ubicación. Los Kerelman llaman a Jimmy para que se reúnan con él el siguiente día. Nacho sigue en el motel y descubre que Gus le ha tendido una trampa para morir después de encontrar a un hombre que lo vigilaba. Los primos llegan al motel para matarlo, pero logra escapar. Cuando su camioneta deja de funcionar, se esconde en un camión cisterna para no ser visto. Jimmy y Kim llegan donde los Kerelman. Ellos lo confrontan porque los estaban difamando. Kim llama a los servicios de impuestos internos para amenazarlos y ellos prometen no decir nada. Al salir, los hombres de Mike los siguen. Esa noche, Nacho sale del camión y escapa. Logra llegar a un taller mecánico donde es bien recibido por el dueño. Gus sigue creyendo que Lalo está vivo y por sus nervios bota un vaso y lo quiebra. También se entera que Nacho salió con vida y le pide a Mike que le lleve a su padre para matarlo, pero se niega y Tyrus lo apunta con su arma. Mientras tanto, Nacho llama a su padre para saber si está bien. Luego llama a Mike para hablar con Gus. Lo amenaza con contarle todo al cartel por traicionarlo, pero si deja vivir a su padre, Nacho podría echarse toda la culpa. Así que Mike promete que va a cuidar de Manuel. En Alemania, Lalo conoce a la esposa de Werner y no logra sacarle información de lo que estaba construyendo en Albuquerque, pero al otro día se mete a su casa y encuentra el objeto que le dieron los muchachos de Werner y lo usa como una pista. Jimmy y Kim planean robarse el auto de Howard con la ayuda de Huell. En el juzgado, Susan le confiesa a Kim que Jorge de Guzmán en realidad es Lalo y que está muerto. Sospechan que Jimmy sabía que Lalo se hacía pasar por Jorge y necesitan que confiese, pero Kim decide no ayudarla porque insultó a Jimmy tiempo atrás. Huell roba las llaves del auto de Howard y se las entrega a Jimmy. Durante el día, Nacho llega a la granja de los pollos hermanos, donde tiene su última comida, y Mike lo golpea para que todo se vea más creíble en la reunión con el cartel. Pero antes comparte un trago con él. Esa noche, Kim le confiesa a Jimmy que Lalo está muerto. Jimmy ya sabía, pero se hace el sorprendido. En la granja llega Gus a repasar el plan y cuando sale con Mike, Nacho toma uno de los vidrios del vaso que quebró Gus. En la mañana llevan a Nacho al desierto, donde confiesa que la pandilla peruana le pagó para matar a Lalo. Luego le revela a Héctor que él lo dejó en silla de ruedas y con el trozo de vidrio que tomó ataca a Juan Bolsa, tomándolo como rehén y al no tener escapatoria, se suicida. Howard le cuenta a su terapeuta que tiene problemas con su esposa, mientras Jimmy disfrazado de Howard roba su jaguar para recoger a Wendy en el motel denominado The Crystal Palace. Kim se reúne con Cliff para hablar de su práctica pro bono y para ejecutar el plan. Después le avisa a Jimmy para que vaya. Todo sale bien, ya que Cliff cree haber visto a Howard sacando a una prostituta. Mientras Jimmy devuelve el auto de Howard, Kim va a dejar a Wendy al motel. Cuando se va, nota que alguien la iba siguiendo, y en la noche se lo dice a Jimmy, pero este se muestra despreocupado, porque según él, nadie sabe lo que están haciendo. Jimmy es tratado con frialdad por todos en el juzgado por ayudar a Lalo. Por otro lado, Kim está con un cliente y ve el mismo auto que la estaba siguiendo y los confronta. Después de varias llamadas, Jimmy va al salón de belleza, donde hay varios clientes nuevos esperándolo, ya que lo consideran el hombre Salamanca. Además, ahí conocería a un tal Spooch. En el restaurante, Mike habla con Kim, revelándole que sus hombres la han estado siguiendo al igual que Jimmy, ya que Lalo está vivo. Antes de irse, ella lo reconoce como el hombre que trabajaba en el peaje del juzgado. Gustavo llega a su casa, donde tiene un subterráneo que da con otra casa para que se pueda esconder ahí por si llega Lalo, mientras su señuelo se queda en el hogar de Gus haciéndose pasar por él. Mike le informa que no hay rastros de Lalo, pero Frank quiere mantener la vigilancia. En la noche, Jimmy le muestra una posible oficina que puede rentar. Kim la aprueba, pero está desconcentrada por la posible llegada de Lalo. Después de la reunión, Howard se entera que Jimmy le ha estado jugando bromas nuevamente y cancela todas sus citas de la semana para detener a Jimmy. Mientras tanto, Jimmy contrata a Francesca como su asistente de su nueva oficina. Ese mismo día, Kim se junta con Viola, quien le revela el nombre del mediador del caso Sandpiper.
En la noche, Jimmy supuestamente va donde un cliente, pero en realidad es Howard, quien lo desafía a una pelea para que deje de molestarlo, y Jimmy termina perdiendo. Afuera, Howard le pide a su investigador privado que vigile cada paso de Jimmy. Al llegar a casa, Kim le comenta que sabe el nombre del juez mediador, que es Ron Casimiro. Más tarde, Mike lleva a Gus al laboratorio, donde mide el lugar y esconde su arma. A principios de junio, Walter obtiene un segundo empleo en el lavado de autos, ya que con el sueldo de profesor no le alcanza, y nace Brock Cantillo. Lalo encuentra a Casper y logra que le revele información. Ese mismo día, viaja a Albuquerque con sus propios métodos. Llega y vigila cada noche la lavandería de Gus. Howard sigue teniendo problemas con su esposa y le promete que los problemas que tiene con Jimmy pronto se acabarán. En su oficina, su investigador privado le entrega fotos de Jimmy, donde está sacando grandes cantidades de dinero. Más tarde, Jimmy y Kim se juntan con Caldera para obtener una droga que hace efecto cuando entra en contacto con la piel. Además, el veterinario les revela que irá a otro lugar y venderá su libreta con contactos. Cliff le dice a Kim que quiere llevar a una fundación a Albuquerque. Ese mismo día va a la oficina de Saul y ve que Francesca la remodeló, mientras los estudiantes de cine preparan al doble del juez Ron Casimiro para sacar fotos, y Kim le comenta que Cliff le ofreció ir a una reunión justo el día del plan, pero Jimmy, feliz por ella, le dice que puede solo y que es mejor que asista a esa reunión. Jimmy hace que Francesca llame a HHM, haciéndose pasar por la hija de alguien de Sandpiper para saber la fecha de la mediación. Desde ese punto, su actitud comienza a cambiar. Jimmy va a comprar una botella de zafiro añejo, pero justo en la tienda está el juez Ron Casimiro con el brazo enyesado, así que llama a Kim, quien se dirige a la reunión para realizar el plan otro día, pero ella se da la vuelta para hacerlo ese mismo día. Jimmy lleva al doble a la universidad para que junto con Kim y los estudiantes de cine saquen nuevas fotos con el cabestrillo. Luego esparcen la droga en las fotos, y Jimmy se las pasa al investigador privado de Howard, que siempre trabajó para ellos. Se junta con Howard para pasarle las fotos, pero no reconoce a Casimiro, pero en la reunión sí, y por los efectos de la droga comienza a actuar un poco extraño. Manda a su asistente a buscar las fotos de su oficina, pero fueron cambiadas, y queda peor frente a todos. Mientras tanto, Jimmy y Kim escucharon todo. Cliff le dice a Howard que van a tener que aceptar la propuesta de Richard, que el caso se cierra como tenía planeado la pareja. Lalo sigue vigilando la lavandería de Gus y graba un video para Don Eladio. Después llama a su tío, pero se da cuenta que la llamada está siendo intervenida. Sin embargo, tiene un plan. Le dice a su tío que matará a Gustavo para que sus hombres escuchen y vayan tras él. Al ver una cucaracha, recuerda a Jimmy y va a verlo. Mike le dice a Gustavo que Lalo va a atacar la lavandería, entonces sacó a todos sus hombres de los lugares de menos interés, como Jimmy y Kim. Mientras tanto, ellos ven una película y llega Howard a confrontarlos por arruinarle su vida y su carrera, ya que lo hicieron quedar como un drogadicto frente a todos, pero les asegura que saldrá adelante. Sin embargo, llega Lalo y le dispara en la cabeza. Jimmy sigue sorprendido al ver que Lalo sigue con vida. Luego, Lalo le dice a Jimmy que vaya a una dirección a matar a un hombre, pero lo convence para que vaya Kim en su lugar, así que lo ata y se va. Mientras tanto, Kim llega a la casa y cuando está por disparar, Mike la mete a la casa. Adentro le dice que Lalo estuvo en su departamento y que Jimmy corre peligro. Lalo llega al laboratorio y se infiltra sin ser visto. Mike va al departamento y Jimmy le dice que Lalo se fue. Gustavo sale de la casa para dirigirse a su laboratorio. Aparece Lalo y asesina a todos sus hombres y lo toma como rehén para grabar un video para Don Eladio, humillándolo y para que haga un recorrido al laboratorio. Ya abajo, Gustavo le dedica unas palabras a Don Eladio, que es un plan para despistar a Lalo, así que corta la luz, toma el arma que escondió y lo asesina. En la mañana, Kim llega al departamento y Mike les informa que la muerte de Howard la harán pasar como suicidio y que deben informarle a la policía que los visitó drogado y se fue. Ese mismo día, Howard es enterrado en el laboratorio junto con Lalo. Mientras Jimmy y Kim van a trabajar, Mike y sus hombres limpian el departamento. Cuando llegan, se sienten raros al ver su hogar y se van a un motel, donde Jimmy le da el mismo consejo que le dio Mike para superar su estrés postraumático. Esa misma noche,
Gustavo visita a Don Eladio para una reunión con los Salamanca. Allí Héctor afirma que ha estado en contacto con Lalo y que ha estado vivo todo este tiempo y que Gus lo asesinó. Como no tiene pruebas, no le creen. Durante el día se encuentra el auto de Howard en alguna playa. Como no se encontró el cuerpo, lo toman como suicidio. En la noche, Gus en un bar coquetea con un tipo y se da cuenta que no tiene tiempo para estas distracciones, ya que se tiene que centrar en la venganza de Max. Por otro lado, Mike se reúne con Manuel para informarle sobre la muerte de Nacho y le dice que algún día se hará justicia. Manuel se burla de ese comentario, pensando que es más una venganza y deja a Mike. Jimmy y Kim asisten a la fiesta en memoria de Howard. Hablando con Richard, se enteran de que HHM cambiará de nombre y de lugar. Después van a hablar con Cheryl, pero ella confronta a Jimmy sobre todo lo malo que le hizo a Howard y dice que su suicidio y su adicción a las drogas no pueden ser verdad. Kim inventa una historia sobre que vio a Howard inhalar cocaína en su oficina y se va con Jimmy. Kim deja de ser abogada. Ese mismo día le dice a Jimmy que se tienen que divorciar, a pesar de que todavía se aman, porque son malos el uno para el otro, y también le comenta que sabía que Lalo estaba vivo, pero no le dijo la verdad porque habrían terminado con el plan contra Howard y con su relación. Además, le revela que con él solo se estaba divirtiendo. Jimmy se queda sin palabras en silencio mientras Kim empaca sus cosas.